Para utilizar de forma correcta la ecografía en el manejo del paciente respiratorio en la UCI, es necesario conocer qué tipo de energía es el sonido, qué son los ultrasonidos y cómo se utilizan para la realización de ecografías. Al asociar la información que proporciona la ecografía con los principios físicos en los que se basa, podrán obtenerse imágenes de alta calidad que permitan realizar diagnósticos precisos. En la primera parte de esta presentación se expondrá la forma en la que se obtiene una imagen ecográfica. Para ello, se revisarán algunos de los principios básicos en los que se basa: la secuencia ecográfica, los modos ecográficos esenciales, los tipos de ecógrafos y los planos ecográficos necesarios para la econavegación por el cuerpo humano. En la segunda parte de la presentación se expondrá la metodología recomendada en la actualidad para la exploración ecográfica del aparato respiratorio, incluyendo las regiones a explorar y la secuencia de exploración. Principios físicos. Cuando se comprime un objeto elástico, su posterior descompresión será transmitida a cualquier medio con el que esté en contacto, sea aire, agua o cualquier otro material que contenga partículas compresibles. Esta transmisión genera una forma de energía que es llamada mecánica y también de movimiento o vibratoria. La energía vibratoria será transmitida en todas direcciones y a su transmisión en dirección longitudinal se le denomina acústica o igual que la del sonido. La energía acústica se propaga como una onda de compresión-descompresión que puede ser cuantificada y representada en un diagrama bidimensional. En el eje vertical se representa la modificación de la presión en el medio con respecto a la presión atmosférica, y este parámetro es denominado amplitud. Durante una vibración, en la compresión la onda se sitúa por encima de la presión atmosférica y su amplitud es positiva. En la relajación, la onda se sitúa por debajo de la presión atmosférica y su amplitud es negativa. La amplitud de una onda acústica se expresa en unidades de presión o pascales, siendo habituales en ecografía las mediciones en miles de pascales o kilopascales, kPa. En el eje horizontal se representan las veces que se repite en el tiempo el ciclo vibratorio completo, compresión y descompresión, y este parámetro es denominado frecuencia. La frecuencia se expresa en ciclos por segundo o hertz, siendo habituales en ecografía las mediciones en millones de hertz o megahertz. La audición es la percepción por un receptor de las ondas sonoras que se propagan por el espacio. En los seres humanos, el receptor es el aparato auditivo, situado en el cráneo, en el que se reciben ondas sónicas directas provenientes de un emisor o indirectas reflejadas en objetos, y desde el que se generan señales eléctricas que son conducidas por el nervio acústico, octavo par craneal, hacia la corteza cerebral de los lóbulos temporales, donde se interpretan como sensaciones auditivas. Los sonidos con frecuencias vibratorias comprendidas entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, 20 Hz a 20 kHz, son audibles para los seres humanos. Frecuencias menores a 20 Hz, los infrasonidos, son audibles para algunos animales como los elefantes, y frecuencias mayores a 20 kHz, los ultrasonidos, son audibles a algunos animales como los murciélagos. La ecografía utiliza ultrasonidos con frecuencias vibratorias comprendidas entre 1 millón y 50 millones de ciclos por segundo, o 1 MHz a 50 MHz. Con estas frecuencias pueden realizarse, por ejemplo, exploraciones seguras y precisas oculares, cutáneas, intravasculares, cardíacas transesofágicas, de aparato digestivo, fetales o cardíacas transtorácicas. También pueden realizarse tratamientos focalizados de alta intensidad. Secuencia ecográfica. La obtención de una imagen en ecografía se parece al proceso de audición y puede describirse como una secuencia ecográfica en la que se suceden emisión de ultrasonidos, interacción de estos ultrasonidos con los tejidos, formación de ecos, recepción de ecos y formación de imágenes en un monitor. La secuencia ecográfica comienza con la emisión de los ultrasonidos por un material con capacidad para hacerlo. A esta capacidad se la denomina piezoelectricidad inversa y consiste en la producción de ondas mecánicas longitudinales al ser estimulado por una corriente eléctrica. Este material piezoeléctrico se encuentra situado en el interior de un objeto denominado transductor, en el que está rodeado de un sistema de soporte y montaje, un medio de aislamiento y una capa de adaptación.
Todos estos componentes están incluidos en el interior de una carcasa hermética, no siendo visibles desde el exterior. El transductor emite, de forma continua o pulsada, una de ultrasonidos que converge inicialmente en una distancia focal de máxima concentración, dejando atrás un campo cercano constituido por ondas de Huygens, para luego continuar de forma levemente divergente hacia un campo lejano. La colocación de lentes acústicas de concavidad variable permite acercar o alejar la distancia focal, como ocurre en los transductores de múltiples cristales empleados habitualmente en ecografía. Al interactuar los ultrasonidos con los tejidos, se producen fenómenos de reflexión y atenuación, lo que hace que progresivamente la energía vaya disminuyendo hasta su transformación final en calor. Se produce reflexión de ecos y se denomina ecogenicidad cada vez que una onda ultrasónica atraviesa superficies de contacto entre medios de diferente impedancia acústica, que es una característica intrínseca de cada material o tejido, siendo mayor en el hueso que en el músculo, que en la grasa, que en el agua o que en el aire. Se produce absorción de energía y se denomina atenuación al avance de las ondas por los tejidos de diferentes impedancias. De esta forma, según van penetrando los ultrasonidos en los tejidos, va disminuyendo la amplitud de su intensidad acústica, pero no se modifican los ciclos por segundo de su frecuencia. Sin embargo, una mayor frecuencia de vibración de los ultrasonidos agotará antes la energía mecánica, determinará una mayor atenuación y tendrá por tanto una menor capacidad de penetración. El lado favorable, una mayor frecuencia de vibración de los ultrasonidos tendrá la máxima capacidad de discriminación y diferenciación de objetos muy próximos situados a ambos lados, resolución lateral, o en la dirección del haz de ultrasonidos, resolución axial. Al atravesar las interfaces entre tejidos con diferente impedancia acústica, los ultrasonidos sufren fenómenos de reflexión, con la formación de ecos y de artefactos. Se denominan ecos a las ondas de energía mecánica longitudinal que tienen la misma dirección pero sentido contrario al haz de ultrasonidos emitido. Los ecos se producen por reflexión especular en superficies lisas. Se denominan artefactos a todas las ondas producidas por mecanismos diferentes de la reflexión especular, pudiendo ser difusas al incidir en superficies rugosas, dispersas al chocar con objetos pequeños y redondeados, persistentes cuando se producen en superficies verticalmente paralelas, o reverberantes cuando se producen en superficies horizontalmente paralelas. Aunque en un estudio o experimento un artefacto es un factor que perturba la correcta interpretación del resultado, su análisis será de gran valor en ecografía. La secuencia ecográfica finalizará con la recepción de los ecos y los artefactos por el transductor y la posterior formación de imágenes en un monitor. El mismo material piezoeléctrico incluido en el transductor será ahora capaz de generar electricidad al recibir ondas de energía mecánica, fenómeno denominado piezoelectricidad directa. Estas señales eléctricas generadas serán enviadas a una estructura de amplificación y digitalización desde la que se procesará la información que finalmente será convertida en imagen ecográfica en una pantalla. Los mecanismos de amplificación producirán una ganancia en las señales recibidas que podrá ser de todas las señales o ganancia global o según la profundidad, lo que se denomina compensación temporal de la ganancia o TGC. Se denomina rango dinámico al número de grises que se usan para reconstruir una imagen en la pantalla, y su optimización permite diferenciar con más precisión los contornos y características de los objetos. A esto se le denomina resolución de contraste, y puede aumentarse también con el coloreado artificial de las imágenes. Como en cualquier monitor, habrá una determinada resolución de pantalla en píxeles, y se podrá modificar el brillo y el contraste de las imágenes. Modos ecográficos. Las diferentes formas de realizar la secuencia ecográfica descrita se denominan modos ecográficos. De menor a mayor complejidad, estos modos pueden enunciarse según el listado. Con la única excepción del modo A, que prácticamente ha quedado restringido a utilizaciones puntuales en oftalmología, todos los demás modos ecográficos tienen utilidad en la ecografía aplicada para el manejo del enfermo respiratorio en la UCI. El modo M, de movimiento, o también llamado TM, de tiempo-movimiento, fue la primera modalidad de estudio introducida en ecografía. Consiste en la emisión repetitiva pulsada de una de ultrasonidos que atraviesa estructuras en movimiento, las cuales generan ecos reflejados.
El cambio de posición en el espacio de estas estructuras se registra en un papel o en una pantalla de manera continua, obteniendo las características de movilidad de las diferentes zonas atravesadas por el haz de ultrasonidos. La imagen reconstruida en modo M utiliza el brillo de la pantalla para indicar la intensidad de la señal reflejada y la anchura de la base de tiempo puede ajustarse según lo requerido por la aplicación clínica utilizada. Ejemplos de utilización del modo M serán la valoración del movimiento de las cavidades y válvulas cardíacas, el registro del movimiento de la pleura o sliding o del movimiento del diafragma. El modo B es denominado indistintamente modo brillo, bidimensional o de escala de grises, pero son términos que indican la misma técnica y se usan indistintamente. Incluye diferentes intensidades de ecos y los muestra en blanco, un número variable de tonos de gris, llamado rango dinámico, y en negro. La emisión pulsada de múltiples haces de ultrasonidos desde un transductor multifrecuencia interactúa con los órganos, y el análisis de sus ecos y artefactos da lugar a la reconstrucción en el monitor de imágenes anatómicas bidimensionales, B o 2D, en tiempo real. Asigna un nivel alto de brillo en la pantalla a las imágenes hiperecogénicas y un nivel bajo de brillo a las hipoecogénicas, mientras que las imágenes anecogénicas son reconstruidas como negras. Este modo sirve de referencia anatómica para la introducción de los otros modos que se describirán a continuación. Los modos Doppler, color y espectral están basados tecnológicamente en el principio Doppler, que establece que las ondas ultrasónicas modifican su frecuencia de vibración cuando se reflejan en objetos móviles, por ejemplo los hematíes, aumentando cuando los objetos están moviéndose hacia el transductor y disminuyendo cuando se reflejan en objetos que se alejan. En el modo Doppler color o flujo color, la información sobre la variación Doppler de la frecuencia está integrada en la imagen en escala de grises como una señal de color. Esta señal indica el sentido del flujo sanguíneo. Las señales rojas indican un flujo que se dirige hacia el transductor, mientras que las señales azules indican un flujo que se aleja del transductor. En el modo Doppler espectral, o de onda pulsada, la información de la variación Doppler de la frecuencia se expresa en forma de unas ondas llamadas espectros que representan las diferentes velocidades de movimiento de los hematíes en el interior de los vasos, más lentas en la proximidad de la pared y más rápidas en el centro del vaso. Los modos Doppler permiten además cuantificar la velocidad del flujo a partir de una combinación del desplazamiento Doppler de la frecuencia y del ángulo del haz, la denominada fórmula Doppler. Debe tenerse en cuenta que cuando este ángulo de insonación es de 90 grados, su coseno es de 0, por lo que las insonaciones perpendiculares al movimiento no pueden ver reproducido en colores o espectros cambio alguno en la frecuencia ultrasónica, mientras que cuando este ángulo es de 0 grados, su coseno es de 1, y obtiene unas imágenes óptimas de las variaciones Doppler de la frecuencia. Dicho de otra manera más simple, la perpendicularidad ayuda a obtener muy buenas imágenes anatómicas en el modo B, mientras que las imágenes del movimiento de la sangre de los modos Doppler requieren siempre de cierto grado de angulación. La modalidad ecográfica denominada técnicamente Power Doppler, ecografía Doppler de energía, es más conocida como angiodoppler y muestra la señal vascular total integrada en un solo color, habitualmente naranja, sin diferenciar el sentido del flujo. Mientras que en el Doppler color se representaba en cada punto el cambio de frecuencia o frecuencia Doppler, en el angiodoppler es el cambio de amplitud lo que es codificado. El angiodoppler no depende del ángulo de insonación y no puede tener aliasing, por lo que gana en sensibilidad, permitiendo detectar flujos sanguíneos como los de las zonas de inflamación o movimientos muy tenues de la superficie pleural, pero obligando a realizar movimientos cuidadosos para no producir falsas imágenes. La sensibilidad del Power Doppler para vasos pequeños y para flujos sanguíneos lentos es habitualmente mayor que en las modalidades Doppler convencionales. Debe tenerse en cuenta que la cantidad de señal Doppler puede variar de un ecógrafo a otro, según los ajustes del fabricante, por lo que en cada equipo deberán compararse las imágenes de flujo sanguíneo obtenidas con Power Doppler y las obtenidas con los modos Doppler color y espectral. Todos los modos Doppler se representan en combinación. A la combinación de imágenes en tiempo real del modo B, con las generadas por una de las modalidades Doppler, se le denomina duplex, y se denomina triplex a la combinación con 2, representando en la pantalla tanto la imagen anatómica con señales de color
como las curvas Doppler espectrales o las imágenes del Power Doppler. Las reconstrucciones 3D-4D y las simulaciones trapezoidales de las imágenes obtenidas con transductores lineales son algunos de los modos ecográficos emergentes que se están introduciendo en ecografía y que pueden tener utilidad a corto plazo para el manejo del paciente respiratorio en la UCI. Ecógrafos. Un ecógrafo es un producto sanitario electromédico utilizado con fines diagnósticos o terapéuticos, que utiliza las ondas sonoras de alta frecuencia llamadas ultrasonidos para generar secuencias de imágenes llamadas ecografías, no empleando radiaciones electromagnéticas. En cualquier ecógrafo pueden identificarse unos elementos comunes que incluyen el computador, la pantalla, los accesorios y los transductores. En el panel de control de un ecógrafo se pueden identificar unas teclas o botones. El número 1 es para el encendido y apagado y permite el acceso al software dispuesto por el fabricante del equipo para la realización de ecografías. El número 3 selecciona e identifica al paciente al que se va a realizar la exploración ecográfica. El bloque 4 son los modos ecográficos habituales, sobre los que se puede aplicar una ganancia global situada en una rueda o la compensación temporal de la ganancia del número 2. En el bloque 5 se incluyen funciones y modos especiales del ecógrafo concreto. Los bloques de teclas 6, 7, 13 y 14 son funciones asignadas a un teclado estándar. El bloque 8, situado alrededor de un ratón tipo trackball o similar, incluye calibradores, funciones de medición y cálculo y modificadores del aspecto y tamaño de la caja Doppler. La tecla 9, de profundidad o zoom, es una de las más importantes en ecografía, al determinar la profundidad a alcanzar por los ultrasonidos, lo que conllevará modificaciones en la mayoría de los demás parámetros de la secuencia ecográfica. Las teclas 10 generan una partición horizontal de la pantalla denominada dual. La tecla 11 congela la imagen paralizando la secuencia ecográfica y las teclas del bloque 12 tienen asignadas funciones de grabación e impresión a través de accesorios. Las teclas del bloque 15 son denominadas funciones de pantalla y varían según el modo que esté utilizándose, siendo expuesto su significado concreto en cada modo en la parte inferior de la pantalla del monitor. Aunque cada panel de control es diferente y debe ser conocido por sus usuarios, las teclas básicas expuestas estarán siempre incluidas de una u otra forma. La pantalla del monitor de un ecógrafo incluye la imagen reconstruida y un conjunto de información que debe ser conocido por el usuario. Su complejidad será menor o mayor dependiendo del modelo, pero en todo momento incluirá datos de interés en relación con el examen a realizar o el ya realizado. Estos datos se suelen distribuir en los márgenes superior e inferior y en los laterales. En el margen superior suele presentarse la información sobre el fabricante, el centro médico donde se realiza el examen, el paciente, no incluida lógicamente en las imágenes presentadas, y la fecha y hora de realización. En la pantalla presentada se incluye, en el borde superior, la imagen sobre seguridad en forma de los índices mecánicos, el MI, y térmicos, el TIS, que expresan el efecto potencial de los ultrasonidos sobre los tejidos, si bien esta información puede estar en cualquier otro lugar de la pantalla. En los márgenes laterales de la pantalla se incluye información sobre el modo ecográfico que está siendo empleado. En la parte central de la pantalla se incluye la imagen reconstruida. En el margen inferior se incluyen miniaturas de las imágenes ya grabadas en la memoria RAM e información relevante sobre el teclado o el archivo. En el límite más externo del margen inferior se incluyen unas funciones específicas del modo que se está empleando y que deben ser activadas con los mandos del panel de control que se encontraban más próximos a la pantalla. Estas funciones cambiarán según que el equipo esté realizando un escaneo o se encuentre en pausa para la realización de mediciones o anotaciones. La información presentada en la pantalla será distinta durante el escaneo y en la pausa. El usuario del ecógrafo podrá preestablecer cálculos automáticos que se realicen al finalizar el escaneo y la información derivada aparecerá también en la pantalla del monitor. Esta información de pantalla será diferente según la modalidad que esté siendo empleada en cada momento. La gran diversidad de tipos de ecografía hace necesario introducir algún tipo de clasificación. De forma intuitiva, surge una diferenciación por el tamaño, como grandes, medianos y pequeños, o por su nivel de complejidad, como básicos y avanzados.
pero en ambos casos resulta insuficiente para diferenciarlos, pues un equipo pequeño puede ser muy avanzado y un equipo grande puede ser muy básico. Una forma más práctica de clasificar inicialmente los ecógrafos es según su funcionalidad como generales y especializados, y su portabilidad, como de consola, portátiles y de bolsillo. Cualquier ecógrafo puede ser utilizado en el manejo del paciente respiratorio en la UCI, siempre que se conozcan sus posibles limitaciones, lo que es especialmente importante en el caso de los nuevos ecógrafos de bolsillo que están proliferando en el mercado, y cuyas prestaciones limitadas han hecho que se considere que no se trata de ecografías lo que se realiza con ellos, sino de ecoscopias. Los transductores o sondas transforman la energía eléctrica que les llega en energía mecánica, los ultrasonidos, y sus ecos, al atravesar y rebotar en los diferentes tejidos, los transforman de nuevo en energía eléctrica. Los elementos clave de los transductores son los materiales piezoeléctricos, las capas de adaptación, el material de soporte, las carcasas y los cables eléctricos. Como en el caso de los ecógrafos, existe una gran variedad de transductores, pero se pueden clasificar según la matriz o forma en la que se coloca su material piezoeléctrico, lo que dará lugar a la emisión de múltiples haces de ultrasonidos con morfología sectorial, curvilínea o convexa, y lineal. En la tabla se exponen las características diferenciales de los transductores, pudiendo apreciarse que la menor frecuencia de emisión, mayor penetración y menor discriminación o resolución es característica de los transductores sectoriales. Por su parte, los transductores lineales se caracterizan por altas frecuencias de emisión de ultrasonidos, baja penetración y alta resolución axial y lateral. Los transductores convexos y microconvexos, de menor radio de curvatura estos últimos, se encuentran a mitad de camino entre los anteriores, en cuanto a sus características de frecuencia de emisión, penetración y resolución. Los tres tipos de transductor tienen utilidad para la realización de ecografías en el manejo del paciente respiratorio en la UCI, aunque de tener que elegir uno solo sería sin duda el convexo o microconvexo. Los ecógrafos del futuro comienzan a introducir transductores para la realización de ecografías tri- y tetradimensionales, 3D, 4D, con todo el software necesario. Los transductores inalámbricos son también una realidad. Sea cual sea el tipo y modelo de ecógrafo o su nivel de complejidad, necesitará siempre un alto nivel de cuidados higiénicos y de precauciones para evitar la transmisión de gérmenes entre pacientes. Junto a las precauciones de contacto habituales, es recomendable la limpieza entre pacientes de todos los elementos visibles del ecógrafo, siendo de elección para este fin la clorhexidina al 2% en solución acuosa. El alcohol o las soluciones alcohólicas de cualquier tipo no deben ser utilizadas por deteriorar alguno de los componentes de los equipos y de los transductores. Planos ecográficos y econavegación. Puede compararse la realización de una ecografía con la inserción de una paleta de albañil que tuviera la forma del transductor utilizado. La forma en que esta paleta es insertada debe adaptarse a los tres planos corporales que configuran la representación tridimensional del cuerpo humano: sagital o longitudinal, transversal y coronal o frontal. Los transductores ecográficos disponen de unas marcas que deben ser orientadas hacia craneal en los planos sagital y coronal y hacia la derecha en el plano transversal. Una marca equivalente que está presente en la pantalla del monitor del ecógrafo señalará la cabeza del paciente en los planos sagital y coronal y su lado derecho en el plano transversal. Los movimientos de un transductor por la superficie cutánea son comparables a los de un patinador que se desliza, gira o se inclina levemente. Estos movimientos se realizan a semejanza de las agujas de un reloj, en el que se mantiene la marca del transductor señalando entre las 9 y las 12. Fuera de estas horas, por ejemplo a las 2, debe rectificarse la posición para adaptarse a la perpendicularidad de los planos elegidos. Con los transductores convexos que se recomiendan para la ecografía torácica, pueden realizarse además movimientos de cabeceo longitudinal o aleteo transversal similares a los de un avión. Regiones a explorar. Las regiones a explorar en la ecografía pleuropulmonar quedan delimitadas por líneas anatómicas del tórax. Entre las líneas paraesternales y las líneas axilares anteriores queda delimitada una región anterior que se subdivide por la línea intermamilar en anterosuperior y anteroinferior, tanto derecha como izquierda.
Entre las líneas axilares anterior y posterior se delimita una región lateral que se subdivide también por la prolongación de la línea intermamilar, en látero superior y látero inferior, tanto derecha como izquierda. En la inmensa mayoría de los casos, la realización de las exploraciones ecográficas en los planos perpendiculares sagital y coronal hará que estas 8 zonas o cuadrantes sean suficientes para la ecografía utilizada en el manejo del paciente respiratorio en la UCI. En casos excepcionales, deberá recurrirse a voltear al paciente para explorar las regiones posteriores, superior e inferior del tórax, que se extienden entre las líneas axilares posteriores y las líneas paravertebrales. Secuencia de exploración. En el manejo del paciente respiratorio en la UCI, la secuencia de exploración deberá comenzar con la valoración de la vía aérea, tanto de la glotis como de la tráquea, descartando la presencia de lesiones estructurales o funcionales que puedan estar relacionadas con el problema respiratorio del paciente. Un transductor lineal de alta frecuencia será adecuado para este fin. La exploración ecográfica del tórax podrá realizarse en su totalidad con un transductor convexo de frecuencia baja o mediana, por ejemplo 3 a 5 MHz. La secuencia comenzará en la región anterosuperior. Posteriormente, se realizarán deslizamientos en la superficie torácica hacia caudal y hacia lateral. Los hallazgos normales en la exploración ecográfica en el plano sagital incluirán la identificación de las costillas con su sombra acústica y de los espacios intercostales con visualización de la morfología y movimiento de la pleura hiperecogénica. Artefactos horizontales hiperecogénicos de reverberación, conocidos como líneas A, se situarán a distancias similares a las que separa la pleura de la piel, siendo su origen todavía incierto, aunque su presencia se relaciona con estructuras bronquiales. Artefactos verticales hiperecogénicos de reverberación y persistencia, denominados líneas B, se situarán normalmente en un número no superior a 3 desde la pleura hasta el final de la imagen. Su origen parece encontrarse en los tabiques intersticiales. Con frecuencia son también denominados colas de cometa. La secuencia de exploración comenzará en el lado considerado como menos afectado por la enfermedad. De considerarse necesario, se introducirá en cada punto de exploración el modo M para valorar el movimiento de la pleura. Finalizada la exploración de un hemitórax, se realizará la del considerado como más afectado, comparando los hallazgos de ambos lados. Para mejor explorar lesiones en un punto determinado, convendrá realizar un giro de 90 grados para evitar las costillas y explorar el espacio intercostal en su totalidad. La exploración lateral se realizará en el plano coronal, comenzando siempre por el lado menos afectado y por la región laterosuperior. Se deslizará el transductor hasta visualizar estructuras abdominales como el bazo y el riñón. Se repetirá el procedimiento en el lado contralateral hasta visualizar el hígado y el riñón. Durante la exploración de las regiones lateroinferiores, el movimiento del diafragma debe ser valorado con modo B y cuantificado con modo M en términos de amplitud y velocidad de su desplazamiento hacia la posición del transductor. En el manejo del paciente respiratorio en la UCI, la exploración ecográfica pleuropulmonar deberá siempre completarse con una valoración cardiovascular, estructural y funcional. En resumen, para aplicar la ecografía en el manejo del paciente respiratorio en la UCI, deben conocerse los principios físicos en los que se basa. Puede actuarse sobre las 5 fases de la secuencia ecográfica que ha sido descrita. Todos los modos ecográficos son de utilidad. La mayor calidad de los ecógrafos permitirá unas mejores imágenes para evaluar. Es esencial ajustarse a los planos ecográficos tridimensionales y seguir una metodología de econavegación. La vía aérea debe ser explorada. La exploración torácica comenzará por el lado menos afectado y se realizará dentro de los cuadrantes establecidos. La exploración longitudinal o coronal se seguirá de giros a transversal para focalizar hallazgos anormales. La valoración diafragmática y cardiovascular completarán la exploración.